Bueno, muchas gracias. Gracias por resistir y llegar hasta la última sesión con la que vamos a finalizar. Y esta sesión está especializada en el estudio de las instituciones encargadas de la Administración de Justicia. Y tenemos aquí a tres distinguidos académicos y trabajadores del sistema de justicia penal en México. La dinámica es la de siempre. Vamos a tener una presentación de 15 minutos y vamos a tener algún tiempo después para preguntas y respuestas. El primer ponente va a ser Mohamed Badi, originalmente de Irán, Persia, y que vive ahora en México. Mohamed estudió, tiene el título de doctorado en entomología, que me acaba de explicar que es el estudio de los insectos. Por ahí después nos explicas por qué llegaste a esto. Y un estudio postdoctoral en la Universidad de Riverside en dinámica en poblaciones y comunidades. Aquí viene la parte estadística. Tiene una extensísima publicación, lista de producción y de artículos del Sistema Nacional de Investigadores, en fin, muy productivo. Actualmente trabaja, si entiendo bien, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Entonces, Mohamed, 15 minutos. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes a todos. Primero quiero dar las gracias a los organizadores de aquí por un congreso tan fructífero. ¿Okay? Y además voy a hablar mi presentación en inglés. Voy a comentar a ustedes que he utilizado datos de la literatura para describir los modelos que voy a presentar. Y aquí empezamos, por favor. Muy bien. Si tenemos unos datos de cualidad, eso es algo muy importante. Lo que no se puede definir, no se puede medir. Y si no se puede medir, ¿cómo se puede manejar? De esto se trata todo. En mi presentación voy a cubrir la relación entre los objetivos de los diseños experimentales y las predicciones científicas. Voy a hablar acerca de algunos diseños que se utilizan con énfasis especial en lo que llamamos nosotros nested ANOVA. Vamos a hacer la diferenciación entre los grupos y vamos a ver de qué forma, en qué orden vamos a ir presentando las predicciones científicas. No importa cuál es el área de diseño, todo tiene que ver con predicciones a nivel científico. Y también los modelos estadísticos se basan en estas ciencias predictivas. Hay dos tipos de errores, que lo sabemos, la de la hipótesis nula y el apoyo de la hipótesis falsa. También tenemos el rechazo de la hipótesis verdadera. Estos son los tipos de hipótesis que trabajamos. Tenemos muchas características en los diseños experimentales que son universales. Aleatorización, mínimo número de repeticiones y el control de las variables. Así, estos son los tres objetivos. Por supuesto, para cada uno es evitar sesgo, otro es permitir estimación del error, y el otro, hacer una mejor predicción. La idea es que para cada predicción
tenemos un conjunto de modelos estadísticos o predicción. Número uno, que es diferenciar entre grupos de datos. Depende de la escala. Si usamos una escala cardinal, tenemos modelos paramétricos. Si tenemos, por ejemplo, una combinación de distintos modelos ANOVA, de ahí sale la combinación de todos los diseños. Si usamos una escala nominal u ordinal, también tenemos que combinarlo con 1, 2 o n muestras y pueden estar no relacionados o relacionados, y esto nos daría por lo menos 10 modelos con estas combinaciones. Cuando pasamos a la predicción número 2, que es la detección de patrones, usamos dos variables, tenemos una regresión lineal simple. Si estamos trabajando con sistemas no lineales, utilizamos una variedad de modelos como Power, exponencial, logística, binóminos, Poisson, polyapli, log series, series geométricas, truncadas, armónicas, etc. Si trabajamos con más de dos variables, si el sistema es lineal, utilizamos regresiones lineales múltiples y modelos de regresión logística, modelos estructurados linearizados, LISREL, AMOS. La logística realmente no correspondería ahí porque pertenecería a los modelos no lineales. Si los no lineales tenemos los modelos canónicos, y si hacemos un análisis espacial usamos modelos fractales, y si analizamos tiempo utilizamos modelos de serie cronológica. Lo importante de estos modelos estructurados y linealizados es que pueden cubrir ambos aspectos, las dependientes y las no dependientes, como un policía, que puede ser la causa o la solución de una situación. Este es uno de los pocos modelos que pueden manejar este tipo de situaciones. ANOVA fue descubierto por Sir Ronald Fisher, que trabajó en 1920, fue cuando descubrió este modelo. Es de Princeton. No, en la Universidad de Princeton se le llamó ANOVA. El objetivo es estimar diferencias entre grupos medios a través de una aleatorización. ¿Y cuáles son los usos más comunes de los modelos ANOVA? Bueno, es para diseños totalmente aleatorizados y para que se trate de dos vías, serían dos factores analizados simultáneamente. Tenemos los diseños de bloque aleatorizado y el diseño de cuadrados latinos. Por supuesto, pueden ser fijos o pueden ser aleatorios si se trata de modelo 1 o 2, o podría ser exclusivamente modelo 2 o puede ser mixto. Este es un diseño totalmente aleatorizado, modelo 1 o modelo 2. Vemos aquí que, por ejemplo, se puede utilizar para la media de la población en general, y el modelo 2 se puede usar para una variable independiente distribuida en forma aleatoria. Como ejemplo, utiliza el número de casos que ven los jueces en las columnas, y aquí tenemos repeticiones que son los renglones, que son las semanas. Cuando hicimos el experimento con ANOVA, nos damos cuenta que las medias no son iguales y que teníamos una varianza de 0.4. Vieron ustedes ahora los errores que tienen una magnitud de 50 más. ¿Cómo podemos refinar los mismos datos utilizando otro tipo de diseños experimentales? Por ejemplo, diseño de bloque aleatorizado con los mismos datos sin agregar ninguna otra variable. Por eso le llamamos un bloque. Estos son los datos que podemos ver que también pueden ser fijos o pueden ser aleatorios. Y cuando llevamos a cabo este experimento con los mismos datos, tenemos estos resultados.
donde también buscamos que haya igualdad de las medias para tratamiento para bloques. Recuerden que los tratamientos no eran significativos y tenía valor de 2.4, ahora pasó a 7.8. En cuanto a la temporalidad o estacionalidad, ahora se ha reducido 5 veces, nos quedan 11. Podemos agregar otra variable también. Estos son distritos asignados a la misma para distintas estaciones. Y vemos que los tratamientos son los casos vistos por los jueces con la letra A, B, C, D. Es el diseño latino. Aquí tenemos también el uso del modelo ANOVA para tratamientos y para estaciones que son significativos porque tiene un alfa igual a 0.05. Tenemos significación y no significación y podemos ver que en tratamiento va a pasar de 7 a 10.23 y en estaciones de 9.9. No, de 7 a 11 y de estación de 9 a 14. Ahora vemos el error que se redujo la última vez de 11 ahora a 5. ¿Qué estamos haciendo con esto? Bueno, lo que estamos haciendo es que estamos achicando el volumen de los errores. Al hacer esta reducción, los atributos, los efectos que tienen otro significado para las variables, tienen esta particularidad que es lo que le da la importancia a este modelo. Tenemos otro modelo de diseño factorial que nos permite calcular también cualquier tipo de observación está compuesta por mu, que es alfa, beta, delta, que son los efectos principales, y combinaciones de la interacción, que es alfa, beta, delta, y por último tenemos alfa, beta, delta, que es una combinación de los tres factores y de los errores. Aquí tenemos, por ejemplo, los factores que son género, raza, estatus económico. Vamos a ver, por ejemplo, qué efecto tienen estos factores. Y aquí lo podemos ver. Aquí tenemos 8 tratamientos, el factor es género, raza o estado económico, y los bloques tenemos todas estas observaciones de columnas y en las columnas y en los renglones. Entonces la hipótesis es que igual significa, HO significa igual y HA significa que no todas las medidas son iguales. Ninguno de los otros factores apareció con una significación estadística. El Nested ANOVA es una extensión de un análisis de varianza que utiliza uno solo de los criterios para clasificación. Pero es un poquito más complicado, se usa cuando tenemos grupos y subgrupos escogidos aleatoriamente. Pueden ser modelo 1 o 2, pueden ser fijos aleatorios, pero los subgrupos siempre son aleatorios. Tenemos que recordar que en un Nested ANOVA tenemos variaciones que son ponderaciones diferentes. En Nested ANOVA puede ser combinado, puede ser puro, como hemos mencionado. El grupo puede ser fijo o aleatorio, pero repito, los subgrupos siempre son aleatorios, también en este caso. Aquí tenemos los datos para un Nested ANOVA o una ANOVA de alta jerarquía. Los grupos son distritos, tenemos 5 ABCDE. Los subgrupos son jueces, tenemos 4 jueces en cada grupo. Y tenemos en total 80 observaciones. Cuando hacemos el experimento, en Nested ANOVA encontramos que no hay diferencias significativas a nivel de grupo, tampoco diferencia significativa entre los subgrupos dentro del grupo, pero sí a nivel de los subgrupos. En el caso del distrito B, sí encontramos una diferencia significativa que explica mi conclusión. La conclusión para Nested ANOVA es que el número medio de casos analizados es igual entre grupos de jueces en los 5 distritos. Además, en 20 jueces de los 5 distritos tampoco no hay una diferencia significativa en el número medio de casos analizados.
Eso sería el caso con la exclusión del distrito B tenemos otro caso, tenemos 4 jueces de cada distrito que tienen un desempeño igual. Ahora, si ustedes quieren utilizar este tipo de modelo, tenemos que ver de qué forma lo utilizamos, podemos hacerlo con diseños factoriales, pero si tenemos más de 4 factores, que ya es mucho más complicado para cálculo y el análisis, podemos hacer una división del diseño. Ahí está la última lámina. Estas son las recomendaciones que yo estoy proponiendo. Vuelvo al mismo tema. Se dispone de métricas, tenemos gran cantidad, algunas son muy sólidas, otras han sido validadas y revalidadas, pero tenemos buenos datos. Creo que eso es la clave. Uno de los retos principales que tenemos que enfrentar, datos de calidad, ese es importantísimo. Y aquí doy algunas pautas que se llama COSET. COSET, C por componente, O para operación, S para escala, E para esencia o elemento y T por tipo. Componente significa qué tipo de unidad básica estamos trabajando, un individuo, una población, una comunidad o una empresa o el ejército, porque el comportamiento de estos componentes son distintos. Luego pasamos a operación y es una interacción. ¿Qué tipo de interacción estamos analizando? ¿Es una confrontación? ¿Es competitivo? ¿Es de tipo mutual? ¿Es un accidente? ¿Es intencional? ¿No intencional? Todas estas cosas tienen distintos tipos de comportamiento y es necesario también hacer un modelado para poder describir ese tipo de comportamiento, esa situación. Ahora, la escala tiene una dimensión temporal y una espacial. Tiene que haber una significación, estas son cosas que hay que considerar. E corresponde a esencia, es decir, la fuente de los datos. Se trata de testigos oculares, es una información anecdótica, es experimental, provienen de un instituto de investigación. Cada uno tiene su propio valor, su propio mérito. Tipo de datos, ¿qué tipo de sistema estamos analizando? Se trata de un sistema lineal, curvolineal, circular, tienen o no umbrales, porque cada uno tiene un conjunto de supuestos. Un modelo es un conjunto de supuestos sobre un fenómeno o proceso que estamos estudiando. Entonces tenemos que validarlos para saber si los resultados son o no útiles. Y como mencionó el doctor Rich antes de nosotros, quizá es el momento de regresar al GST, la teoría del sistema general, que fue presentada por von Bertalanffy y por Hammer y Deming, donde dice que el comportamiento de las entidades de la sociedad está determinado por la interacción de sus partes y todo el medio que los rodea. El sistema tiene un objetivo y todas las partes deben operar en forma alineada para conseguir ese objetivo. Acuérdense de la segunda ley de la termodinámica, que tiene que ver con la entropía. Todo tiene que llevar una cierta tendencia natural para llegar al equilibrio. Sin embargo, el sistema tiene que buscar también con el equilibrio y los aspectos fundamentales es tener comunicación significativa para combatir el delito, que es la idea de todo este ejercicio. Tenemos que saber si entendemos la relación causal en este entorno. Por ejemplo, en cambio, en una parte del sistema provoca un impacto profundo en el comportamiento de todo el sistema. Entendemos la capacidad innata del sistema para tratar de mantener un equilibrio interno y, por último, sabemos cuál es el rango de vida del sistema, que esto está determinado por la capacidad de adaptarse a los cambios y la capacidad de ser resiliente. Ya he utilizado mis 15 minutos. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Muhammad, and also for keeping the time
Very good. Thank you. Paso ahora a la presentación de María de Los Ángeles Fromo. María de Los Ángeles es abogada, mexicana, se desempeñó como fiscal especial para la atención de delitos electorales y la Procuraduría General, y fue nombrada fiscal especial en el año 2001 por el presidente Vicente Fox. Después, Fromo posee una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de México y ha realizado estudios de posgrado en diferentes universidades, entre ellas la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, desde el año 2013, el presidente Enrique Peña Nieto la designó como secretaria técnica del Sistema Penal y con ello va a ser su presentación. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por la invitación de poder estar en esta conferencia internacional. Y sin duda es muy importante para el proceso que México está viviendo en cuanto a la transformación más profunda del sistema de justicia penal en nuestro país. México vivía en años anteriores un sistema inquisitivo mixto y transitó a un sistema acusatorio adversarial que técnicamente es un sistema mucho más transparente, apegado a los derechos humanos y con estándares internacionales en la impartición y en la procuración de justicia. Permítanme comentarles qué son los mensajes que nosotros hoy queremos transmitirles de manera directa en toda esta transformación. Este proceso termina en su primera fase, la fase de implementación para que el sistema opere en todo el país dentro de unos cuantos días, 8 días, el 18 de junio estará ya operando al 100% el sistema en todo el territorio nacional. Y es así como hoy podemos ver que esta evaluación empieza a tener una trascendencia importante sobre los sistemas de justicia penal. En un punto cero en donde podemos contabilizar que ya existen estados que van más avanzados, como los veremos más adelante, como aquellos que todavía lógicamente están empezando. Pero creemos, y ha sido nuestro convencimiento, tanto para la fase de hacer esta transformación del sistema de justicia, que es una transformación prácticamente de 67 distintos sistemas, en sistemas más armonizados y homologados a nivel nacional, con leyes nacionales y con protocolos nacionales, a tener una herramienta fundamental para poder medir, evaluar y seguir perfeccionando y adecuando este sistema. Sabedor es que México parte de este punto cero hacia buscar cómo va a suceder o cómo se va a dar precisamente esta profesionalización del sistema y perfeccionamiento. Quisiéramos ver que hay muchos temas que abordar cuando nosotros nos preguntamos qué tenemos que evaluar, cómo lo tenemos que evaluar y cómo podemos reflejar eso en un impacto de entendimiento de la sociedad hacia las políticas públicas que se están generando de manera transversal para la seguridad y la justicia, y cómo se articulan los esfuerzos de todas las instituciones y de todos los funcionarios para lograr un objetivo común que precisamente llegue a tener un desarrollo económico y social en la población. Hay muchos abordajes que ustedes han estado analizando a lo largo de esta semana para evaluar el desempeño de las instituciones operadoras, pero cualquier ejercicio tiene aspectos críticos, tiene que buscar los objetivos para las decisiones de política pública que se requieren. ¿Qué es lo que nosotros queremos hoy ponernos en la mira esencial de buscar como país con un nuevo sistema de justicia penal? Es que esa información que podamos generar sea suficiente, consistente y de calidad, y que existan procedimientos de medición claros, explícitos y replicables por terceros. Esto es, lógicamente, que sean no juicios de valor, que sean direccionados
a elementos cuantitativos y cualitativos, evidencias que puedan cerciorarse y tenerse la certeza de su existencia. Nuestro Instituto Nacional de Estadística sin duda es uno de los institutos más reconocidos y es quien en un momento determinado ha venido ya haciendo algunas de estas encuestas o evaluaciones del sistema y cómo ahora pudiéramos ponerlo en un enfoque hacia este nuevo sistema. Venimos trabajando con el INEGI ya desde hace algunos años en esta perspectiva de ir adecuando estos indicadores. Lo primero que yo quiero poner aquí es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que es una encuesta que a nosotros nos está sirviendo para direccionar cuál es la política de este sistema nuevo de justicia que pueda impactar adecuadamente en la sociedad. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia era visto como un sistema nada confiable, poco creíble, poco transparente y nada evidente en atención a las víctimas. Es ahí donde queremos impactar evidentemente con esta transformación y es por ello que nosotros nos estamos enfocando en objetivos muy claros que permitan ver reflejado la mejora de este esquema dentro de esta encuesta. Pongamos un ejemplo práctico y directo. El tema de poner una denuncia en nuestro país significaba ir a una agencia del Ministerio Público, se tomaban los hechos y allí directamente se le decía a la persona víctima, usted tiene que regresar dentro de 10 días, 8 días, a ratificar su denuncia y después era pasada por una serie de entrevistas, cuestionamientos y finalmente pasaba el tiempo y no tenía absolutamente un resultado. ¿Cuál era el resultado que la víctima quería tener? Pues era tener una reparación del daño, tenía que se siguiera un proceso en contra quien lo hubiera agredido y finalmente que se hiciera una justicia transparente. Hoy se están haciendo mecanismos en este nuevo sistema que incluso el propio policía pueda recepcionar la denuncia, no existe la ratificación de la denuncia, se le da un folio al ciudadano para que siga el procedimiento que se lleve y aporte los elementos que requiere para que la denuncia prospere y pueda llegar a un procedimiento. Considerando que la mayoría de los casos, el 45% de los casos de delito podrán resolverse por una primera etapa que nosotros le llamamos mediación y conciliación y el 55% será investigación científica, la pregunta que nos hacemos, si este número de denuncias se incrementa, va a verse reflejada en resultados que de alguna forma va a confiar más el ciudadano, pero lo que se denomina la cifra negra del índice de crimen que se pueda determinar por el número de investigaciones que tenga el Ministerio Público, sin duda nos dará un resultado de mayor incremento de la criminalidad y eso lógicamente no es uno de los resultados que se está buscando. Por eso es muy importante ver que estas encuestas, tanto de victimización por parte de las personas como por parte de las empresas, nos dan estos elementos que necesitamos cambiar a través del diseño de este nuevo sistema de justicia y que se pueda reflejar en una mejora de economía y que pueda así tener un incremento en el empleo y la inversión. El reto es precisamente el no afectar también otros tipos de encuestas que existen en nuestro país y que permitan aún mayor llevar a cabo una verdadera estadística del sistema. Entonces, es no solo verlo desde la transformación de los procesos judiciales, la cultura de los operadores, de la infraestructura y el equipamiento, sino finalmente impactar verdaderamente en esa confianza, credibilidad, eficiencia y eficacia de la
del propio sistema. Es mejorar dentro de todo un ciclo continuo en la evaluación y en la perspectiva del resultado de ello. En este contexto donde estamos, y muy rápido, simplemente estamos a unos días que esté el 100% a nivel estatal, al 100% a nivel federal, y sin duda para nosotros es muy importante señalar, diseñamos una serie de objetivos prioritarios para poner en marcha y contribuir a la mejora del desempeño y sobre todo diferenciar dos etapas, la etapa de implementación y la etapa de operación. Una relación directa entre el avance de cómo iban operando esta continua mejora en la implementación del sistema con evidencias directas, así como también un efecto muy importante sobre cuál es la calidad de la implementación. Estos son los resultados que hoy tenemos prácticamente al 10 de junio para el efecto de lograr tener una mejor operación del sistema, sabedores que tenemos que pasar a la consolidación del sistema de justicia. Ahora, ¿qué sigue? La pregunta es la evaluación del desempeño de estas instituciones y para ello estamos diseñando varios tipos que creemos que nos puedan ayudar. Un método indirecto y un método directo. Método indirecto a través de la jurisprudencia, el análisis económico del derecho, es decir, los ahorros de costos, la economía que impacta directamente en las propias instituciones y su operación, y un método directo a través de mecanismos que ya estamos viendo reflejados en las distintas encuestas que realiza el INEGI y el diseño de estudios de evaluación sobre abordajes cualitativos y cuantitativos que nos permitan identificar las mejoras que el sistema requiere. En el método indirecto, sin duda, partimos de un análisis normativo y eso exige el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tengamos un comité de evaluación y seguimiento, que dé una revisión sistemática de la jurisprudencia, un análisis económico del derecho y la sociología jurídica y una puesta en operación de manuales y protocolos de actuación que sean probados precisamente y de manera permanente, vistos desde los resultados que se tengan al respecto. En cuanto al método directo, lo que hemos desarrollado y hemos tenido ya como una perspectiva con objetivos claros de ir viendo cómo se está desarrollando la operación del sistema es a través de conversatorios que se puedan dialogar cuáles son estas brechas que se requieren en la propia operación y poder reducir así la forma de error y prueba hacia un perfeccionamiento del sistema. Buenas prácticas ya tenemos identificadas y permanentemente estamos en una evaluación a nivel nacional para poder trasladar estas experiencias a otras partes del país y finalmente los casos de éxito, sabiendo, midiendo permanentemente cómo se están dando los tiempos, los espacios, los costos, la propia confianza de la ciudadanía a través de resultados específicos de cuánto. Asimismo, en el tema de mecanismos de seguimiento y de abordaje, prácticamente tenemos 41 indicadores ya establecidos y que pudiéramos tener un efecto directo sobre la operación y la calidad y cantidad de trabajo que se está realizando. Los mecanismos son por fuentes indirectas, por cuestiones de fuentes primarias y por la interoperatividad que requiere el sistema. La consulta prácticamente decirles es a través de todas las encuestas que está realizando el INEGI junto con CETEC y viendo cómo reflejamos, así como los 41 indicadores que mencionaba hace un momento.
mediciones y consideraciones que hemos encontrado ya a partir del Censo Nacional de Impartición de Justicia, y que esto nos ha permitido saber qué resultados comparables podemos tener, una comparación vertical y una comparación horizontal, para que así podamos tener y reforzar la interpretación de cómo se está comportando el sistema de manera adecuada o inadecuada. Y finalmente, de señalarles cuáles y determinar cuáles son los estándares que debemos tener, cómo los debemos aplicar y desarrollar una serie de estudios de evaluación que complementarían todas estas encuestas en distintas fases para llegar a ver un impacto directo en cómo el sistema se va a ir desarrollando y cómo se va a ir impactando con estos resultados. Estos son simplemente el esquema, ya tengo que terminar, pero estos son los indicadores, el diseño de estudios que se están proyectando en 3 temas: operadores, personas y resultados, y cómo lo vamos a realizar desde una serie de temas cuantitativos y cualitativos con parámetros y estándares armonizados. Finalmente, este es un nuevo ejercicio que México está abordando. Es un esquema de coparticipación con mentes expertos y sobre todo instituciones que tienen la experiencia como es INEGI, pero también con la experiencia propia de los operadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpen por la ingrata tarea de tener que mantenernos en tiempos. Después habrá algún espacio para mayor comentario. Gustavo Fondevila es profesor del CIDE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, estudió en Argentina y en Alemania, a donde se doctoró, y presenta ahora un trabajo sobre expedientes judiciales. Adelante, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Quiero comenzar rápidamente agradeciendo, por supuesto, a los organizadores del evento que han hecho una logística impecable para que todo esté bien y se desarrolle como es debido con tanta gente. Voy a presentar aquí algo realmente muy simple, que no es típico del CIDE, que en general digamos, se presentan datos y se presentan modelos estadísticos y pruebas, sino que quiero presentar solamente una idea muy básica, un problema muy básico y sugerir una posible solución. El problema con el que quiero comenzar es cómo estudiar la calidad de la justicia. Como ustedes saben, es un tema fundamental para el desarrollo de cualquier política judicial, tanto de administración como de impartición de justicia y de seguridad pública. Sin embargo, al mismo tiempo que es un tema fundamental para entender a las policías, si ustedes quieren, para entender los controles sobre las procuradurías, sobre los fiscales, sobre las pruebas, a pesar de todo eso, es un tema que ha sido escasamente estudiado. Miren, esta mañana me metí en Gstor, que es un motor de búsqueda académico de los más comunes que hay, y si ustedes meten alguna de estas palabras y juegan con estas palabras en el Gstor, van a conseguir para Latinoamérica más o menos alrededor de 2.000, 2.500 entradas. Es decir, que hay alrededor de 2.000, 2.500 papers en revistas reconocidas que están, digamos, catalogadas, indexadas en Gstor sobre este tema. Mientras que en el mismo periodo, por ejemplo, para darles una idea comparativa, en Estados Unidos hay 230.000 papers sobre este mismo tema. Ese es un poco el volumen de la literatura y lo que se ha hecho y todo lo que falta hacer, digamos, solamente para dar una idea de cuánto hemos trabajado sobre este tema. Si ustedes se fijan, también en este evento el rol de la calidad de la justicia penal ha tenido un papel más bien secundario. Hemos visto tasas de encarcelamiento, hemos visto tasas de homicidio, hemos visto muchísimas cosas y muy pocas o ninguna vinculada a cómo funciona la justicia. Ahora, bueno, en Latinoamérica, ¿cuál es la literatura que se puede encontrar? Básicamente, miren, lo que hice fue citar los grandes clásicos. Casi toda esta literatura tiene versiones más actualizadas que no las incluí, porque es siempre en general la misma idea. Políticas judiciales, Hammergren, que es uno de los textos fundacionales de ese tipo de trabajos en la región, que es del Banco Mundial, cuáles son las posibilidades de la reforma,
¿Cuál es la independencia y autonomía judicial? La cooperación internacional, ¿en dónde se ha metido la cooperación internacional? ¿En qué ha invertido? ¿Qué ha modificado las diferentes agencias que operan en la región? ¿Cómo se exportan ortodoxias legales? ¿Cómo se pasan de un país a otro o a través de una agencia financiadora mecanismos jurídicos de otros lugares que han funcionado exitosamente aquí? ¿Cuáles son los retos del sistema jurídico penal? ¿A qué se enfrenta cuando es reformado? ¿Cuáles son los trasplantes legales? ¿Cómo se difunden las normas y políticas de un país, de una región a otra? Y por último, ¿cuál es la política de medios de comunicación que se da los poderes judiciales en la región? Si nosotros hacemos un brevísimo resumen de esta literatura, lo que vamos a encontrar básicamente son 3 cosas. Primero, las líneas de análisis están dadas por cuál ha sido la inversión presupuestaria, es decir, seguir la línea del dinero y ver qué es lo que ha cambiado o no ha cambiado. En segundo lugar, lo que ha empujado todos estos análisis son las reformas penales, es decir, las reformas son las que han ocasionado que se empiecen a hacer evaluaciones, como decía recién María Los Ángeles, que se empiecen a hacer evaluaciones de calidad cuantitativas y cualitativas sobre cómo funciona el sistema penal. Y en tercer lugar, y ese me parece que es el problema sustantivo y fundamental para discutir aquí, y voy a intentar hacerlo de la manera más provocadora posible para despertarlos y para realmente tener una linda discusión para cerrar este evento, que es: todas las evaluaciones se han hecho casi siempre, y digo el 99% porque siempre alguien descubre un estudio que no lo es, pero se ha hecho casi siempre sobre los outputs del propio sistema judicial. Es decir, siempre hemos evaluado o mayoritariamente hemos evaluado en los últimos 20 y 30 años a nuestra justicia sobre lo que la propia justicia nos dice que hace. Y eso tiene problemas muy serios. Ahora bien, ¿se puede hacer otra cosa? Sí, una posible solución a ese problema, que es no analizar a la justicia por lo que la justicia nos dice que hace, tasas condenatorias, tiempos de audiencias, demora, rezago normativo, demora en procesamientos, que son los números que nos dan habitualmente la justicia, es hacer una encuesta, pero una encuesta que esté dirigida a los casos judiciales. Y aquí voy a mostrarles muy brevemente y muy rápidamente el instrumento, y después de esto les voy a mostrar muy rápidamente algunos datos sin ningún análisis, prácticamente crudos, del tipo de información que puede generar una encuesta de expedientes judiciales y una encuesta de casos. No sé si se ve clara la idea: dejar de ver al sistema judicial como el generador de los datos para meternos en el corazón del sistema judicial y sentarnos a ver qué es lo que realmente hace nuestros jueces, qué es lo que realmente hace el Poder Judicial cuando nos dice que hace justicia. Nosotros lo que hicimos fue una encuesta que está apuntando a elementos objetivos: audiencias, pruebas, recursos, factores sociodemográficos. Realmente no hay nada nuevo aquí, es casi el diseño de cualquier encuesta que ustedes hayan visto. Hay un enorme esfuerzo en la muestra porque hay muchas cosas que mostrar al mismo tiempo: distritos judiciales, los expedientes, las distintas etapas del proceso. El proceso, cuando ya no es inquisitivo, digamos, tiene muchísimas salidas, y entonces hay que ir rastreando todo lo que se va quedando en el camino antes de llegar a una sentencia, que rara vez tenemos sentencias en realidad en tribunales orales como nos imaginamos nosotros. Hemos hecho este ejercicio, esta encuesta en el Estado de México. Y si ustedes me permiten, que tengo poquísimo tiempo, voy a pasar de largo por el diseño estadístico. Les voy a pedir algo que es un pecado en estos ambientes, que es: confíen en mí, lo hicimos bien. Y voy a pasar directamente a cuál es la discusión, cómo hay que medir. ¿Cuáles son las ventajas de medir la justicia por los outputs del sistema? Bueno, para empezar, que lo genera la propia institución. No tiene costos, es fácil investigar así, digamos, es fácil hacer algunas estadísticas así. ¿Cuáles son las limitaciones? Y estoy hablando realmente de la gran mayoría de los estudios regionales sobre la justicia, que la genera la misma persona que hace la actividad. Ya nos dijeron antes el panel anterior del INEGI, todas las instituciones estadísticas, los riesgos que tiene eso, que son autoevaluaciones, que en el fondo no mide calidad,
no se meten con expedientes y podemos hacer estadísticas realmente muy básicas, cantidad de jueces, cantidad de casos ingresados, la rapidez con la que la procesan, qué tasa condenatoria tenemos, 95, 96%, es decir, que de cada 100 personas a 96 la mandamos a la cárcel, pero no dice más nada que eso. Es decir, es una concepción muy procesalista y muy administrativa del funcionamiento del derecho. No nos dice ¿y en qué condiciones mandamos a esa gente a la cárcel? Las ventajas que tiene una encuesta de expedientes judiciales es que nos da datos de calidad del proceso, se puede medir, hay que meterse con expedientes y ahí uno puede ver actores, procesos, decisiones y desarrollar estadística muy, muy compleja. Las limitaciones son sin lugar a dudas las autorizaciones, permisos, financiamientos. Cualquiera que haya hecho una encuesta en una universidad sabe perfectamente de qué estoy hablando. ¿Qué tipo de datos se pueden sacar? Miren, se pueden hacer miles y miles de cosas con encuestas de casos. Yo voy a tomar solamente una, que espero que sea lo más provocador y lo más inquietante posible, que es ¿cómo mandamos a la gente a prisión? Es decir, vamos a meternos con el corazón de lo que debe hacer la justicia, que es probar que alguien cometió un delito. Bueno, los datos que nosotros sacamos del Estado de México, y estoy hablando del nuevo sistema, fíjense, ¿qué tipo de pruebas presenta la policía? Y esto tiene que ver con el título, cómo ir a prisión en 3 pasos. Este es el primero, y es que una policía nos detenga. ¿Qué tipo de pruebas presenta la policía para llevarnos a una fiscalía? En el 30% son testigos. Les cuento que básicamente son 2, con 2 alcanza, es decir, no necesitamos más para poder presentar una persona a la fiscalía acusada de un delito. El segundo punto es el parte informativo, que, digo, lo puse lo más técnico posible, tal como lo hacen los policías, pero es lo que el policía dice que vio y que le pareció. Es decir, como dicen los policías en México, su versión de los hechos, ¿no? Con eso llegamos a más de la mitad. Fíjense, tenemos casi 6 de cada 10 personas pueden caer en una procuraduría solo porque 2 personas dijeron que cometió un delito. Pero bueno, no se preocupen, ustedes piensan, seguramente cuando lleguemos el fiscal sí va a investigar, porque yo no hice eso que dicen esas 2 personas que hice. Bueno, fíjense, en el 60% de los casos, es decir, 10 de cada 6 casos, el fiscal no agrega ninguna prueba, no hace absolutamente nada por eso que dice que es investigar. Y en ese pequeño margen, ese 40% donde dice que hace algo, lo que hace es volver a interrogar a las mismas personas que interrogó la policía. Y en segundo punto, peritajes. No se dejen engañar por esto. Aquí no hay análisis de ADN, no hay nada de lo que las películas nos dicen que hacen los fiscales, nada de nada. Son peritajes de tipo muy simple. Por ejemplo, si hay un homicidio, el fiscal debe ordenar la necropsia. Eso es el peritaje, certificar que la persona está muerta, cosa que los forenses lo hacen bastante bien y muy rápido. ¿Se entiende? Es decir, esas son las pruebas que reúne el fiscal cuando las reúne. Seguramente ustedes ya están mucho más preocupados, ya pasamos el primer paso, 2 personas, por ejemplo, se lo recuerdo por si después hay críticos al panel, con que 2 del panel los acusemos de algo, el policía ya los puede llevar a la procuraduría y como han visto, el fiscal no hace mucho más, solo judicializa el caso, lo transforma en paperwork, ¿no? Le mete papelitos, sellos, firmas, declaraciones, lo pasa por escrito, lo lleva a la secretaria, más movimiento y movimiento de papeles, pero no hay nada sustantivo en materia de impartición y procuración de justicia. Pero nos queda el último recurso, que es la defensa. Ahí ponemos todas nuestras energías y ponemos, digamos, todas nuestras esperanzas y creemos que sí existe un Dios que nos va a salvar. Bueno, ¿qué es lo que hace la defensa pública? Fíjense, casi en 8 de 10 casos la defensa pública no presenta ninguna prueba, no hace tampoco nada de nada. ¿Se entiende? Solamente en 2 casos y poquito presenta pruebas.
Eso significa que nuestro defensor público, y ahora vamos a ver qué es lo que hace, se ve cuando sí hace algo. Fíjense, les vuelve a preguntar, si fuéramos en este caso, que por ejemplo, unos críticos de lo que acabamos de decir nosotros, por ejemplo, María de los Ángeles o Marcelo y yo, los acusamos de haber cometido un crimen, esta sería la tercera vez en la que nos interroga. ¿Se ve? Es decir, nos interroga la policía, nos pregunta qué pasó, después nos pregunta el Ministerio Público qué pasó y después la Defensa Pública nos vuelve a preguntar qué pasó. Y con repetir siempre más o menos lo mismo, tenemos a la persona prácticamente dentro de la prisión. Bueno, suena muy divertido siempre que lo cuento, pero es muy, muy inquietante. Y más allá de estos datos, ya termino, lo prometo, más allá de estos datos y más allá de estos números que se pueden discutir, criticar, afinar el instrumento, mejorarlo, perfeccionarlo, volverlo a subir, volverlo a bajar, a mí me parece que esta es una posible solución a la falta de datos y a dejar de analizar al sistema judicial por lo que ellos nos dicen que hacen y empezarlo a analizar por lo que realmente hacen. Todos estos casos que les mostré terminaron en general en un procedimiento abreviado o en una sentencia, todos terminaron condenados y no hubo ninguna intervención judicial. Es que con esto realmente alcanza. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos, en realidad no sé ni cuánto tiempo tenemos para preguntas y respuestas, pero me imagino que tendremos unos 10 minutitos, así que voy a hacer rápidamente. Tengo una pregunta yo para Mohamed y luego varias preguntas que llegaron para María de los Ángeles. Mohamed, primero, muy breve, solamente, ¿de dónde sacas los datos de la policía? Estos dices de la literatura, pero ¿a qué te refieres de la literatura? Esos datos... Y la segunda, que es más incisiva, pero si la puedes responder muy rápidamente en términos muy livianos, no con tanta técnica, es ¿dónde te imaginas que ese tipo de modelos que propones pueden ser muy útiles? O sea, Okay. ¿dónde lo presentas? Voy a contestar el segundo primero. Los modelos, como le dijimos, un modelo es un conjunto de premisas que tenemos sobre cualquier fenómeno, cualquier proceso que estamos estudiando. Entonces, si estamos estudiando una situación que se permite a linearizarse, entonces usamos modelos lineales si queremos predecir. Si queremos ver hay diferencia entre los datos, usamos otro grupo. ¿Se acuerdan que todos los modelos estadísticos están hechos para contestar las dos predicciones que hay? No importa si usted trabaja en farmacocinéticas, si trabaja como en área de jurídica, en insectos, en ácaros, todo eso, no importa, finalmente hay dos predicciones. O buscas separar los datos o juntarlos, que es otro lado de la moneda, o tratas de predicción, por ejemplo, decir, dado estas condiciones, por ejemplo, grado de corrupción, importación, exportación, espero que el estado económico en marzo de 2017 esté tal. Entonces, para eso tienes que usar una familia de los modelos que son regresión, pero regresión como puse en el lado izquierda, ¿ok? Y el lado derecho también, son un montón. Son un montón. Entonces, siempre para usar un modelo uno tiene que saber, no hay recetas. Si no entiende uno las bases, los supuestos, mejor acudir a un estadístico, acudir a don Carlos, por ejemplo, que está aquí. ¿Sí? Y él se va a decir sí o no, porque tú pones como les decía ayer, oye, mis llaves están allá, pero estoy buscando aquí. No, tienes que saber exactamente las condiciones para poder usar el modelo. ¿Okay? Número uno. Número dos, los datos que lo use, yo doy clases en casi 18 facultades distintas. ¿Okay? Y esos datos los usé porque parecían fácil de manejarlos, usé de
unos trabajos que lo hicimos en una facultad de ingeniería civil, donde usábamos el desgaste de las llantas en el carro, ¿okay? Entonces usar llantas, posición de las llantas, el grosor, y eso, pero finalmente datos son datos, para ilustrar el modelo, no para lo que dijo antes, ¿no? Para describir el modelo puede usar cualquier dato, ¿sí? Pero para poder llegar, finalmente, ¿qué es la estadística? La estadística es la ciencia de las probabilidades. Se trata de verificar validez probabilística de todos los fenómenos, ¿ok? Solamente dos cosas no son probabilísticas, la muerte y el pago de impuestos, ¿estamos de acuerdo? Todo lo demás es probabilística. Es probable que mañana alguien encuentre un premio de investigación por sus labores que ha hecho, ¿ok? Entonces, si esta es la estadística, entonces hay que saber utilizarlo bien, ¿ok? Muchas gracias. María de los Ángeles, tengo varias preguntas aquí y me van a perdonar, después les voy a pasar todas las preguntas con sus nombres, pero le voy a tratar de resumir en 2 o 3 temas que emergen de estas preguntas. Primero es si existen los recursos humanos suficientes a nivel federal, contamos con los recursos humanos necesarios para garantizar la operatividad del nuevo sistema. Y segundo, que emerge de bastantes preguntas que están acá, es si estamos asegurando con la reforma una reforma de calidad. Esto se empalma un poco con la presentación de Gustavo. ¿Estamos obteniendo calidad con la reforma? Bueno, la primera es muy fácil en señalar que sí, efectivamente se ha asegurado la operación del sistema, pero no olvidemos que es el punto de partida cero. Todos los casos anteriores se seguirán tramitando con el sistema anterior, con personal que ya venía laborando, y por el otro lado es nuevo personal que está iniciando sus tareas y que seguirá aumentando en la medida que se requiera y además en la medida que vayamos terminando el sistema anterior. Es una balanza que de acuerdo a cargas de trabajo, y tenemos los estudios hasta el 2030 de cuánto personal se requiere, cuánto costaría, y instalaciones, equipamiento. Con todo gusto luego les doy la referencia para que puedan pedirnos la información. En cuanto al tema de calidad, es el punto de partida de trabajo que ya venimos realizando con el INEGI y con un grupo interno que le llamamos el Comité de Evaluación y Seguimiento, que ordenó su conformación el propio Código Nacional de Procedimientos Penales en nuestro país. Ahí hay algunos expertos que nos están ayudando a identificar cómo perseguir la calidad como ya lo mencionaba hace un momento, no solo los números duros que podemos sacar de las encuestas, sino verdaderamente si el trabajo está haciendo lo que se requiere para la confianza y la credibilidad en el sistema. Es muy importante. Para nosotros no es solo decir cuántas sentencias condenatorias o absolutorias, cuántas personas dejaron de pisar la cárcel, cuántos recursos ahorramos, cuántos temas de denuncia se atendieron. Es más allá, es saber si efectivamente el policía hizo su trabajo con calidad, pudo resguardar el lugar de los hechos, llevó a cabo salvaguardar las evidencias, si el propio Ministerio Público fue capaz de coordinarse con el perito y con el policía para poder construir su caso, para presentárselo al juez, y la defensa hizo lo suyo con las pruebas. Por eso presentaba un modelo muy rápido, en donde hablamos tanto cuantitativa como cualitativamente, y hablábamos de 2 factores, desempeño y resultados. Y para ello es ver personas, operadores, ver procesos de gestión y ver la infraestructura de equipamiento y la capacitación y profesionalización que se tiene. Todos estos elementos deben estarse evaluando directa e indirectamente para llegar a un resultado
Y efectivamente, nosotros creemos que debemos ir hacia cómo está haciendo el trabajo directamente cada operador. Por eso los conversatorios que tenemos donde se reúnen y discuten, ahí nosotros tenemos expertos analizando lo que dice cada parte. A veces podrán ser mejoras del propio modelo de gestión, pero muchas veces podrían ser cuestiones que requieren un reforzamiento de capacitación o de tecnología o de equipamiento. Y es un gran reto, como mencionábamos, es entrar no solo a los números, sino a cómo se está desempeñando el sistema a través de cuestiones medibles que nos permitan una imagen directa para mejorar el sistema. Gracias. Gustavo, aparecen algunas inquietudes aquí. Una de ellas es una pregunta muy puntual. ¿Cuántos de los imputados de los casos analizados aceptaron los hechos por los cuales se los acusaba, por supuesto, con lo cual sería innecesaria la contribución de las pruebas del Ministerio Público? Si puedes aclarar ese tema. Y otras preguntas es, ¿cuáles son las implicancias que tiene este abordaje desde las encuestas y no desde el sistema penal propio? ¿Implicancias en qué sentido? O sea, ¿cuáles son las consecuencias, digamos, desde, no sé, lo que me refiero, pero yo diría que es cómo se visualiza la diferencia que hay entre el estudio por el lado de expedientes respecto a los estudios que promueve directamente el sistema judicial? Bueno, empiezo muy brevemente por esa. Bueno, es realmente, a mí me parece que una encuesta de casos o una encuesta de expedientes es realmente evaluar el funcionamiento real de la justicia. A los académicos aquí no hay que explicarles eso. Digamos, para eso hay reviews, para eso hay comités de personas que están fuera o en una revista o en un journal o donde fuera, analizando lo que otra persona escribe. Ahora bien, que este tipo de cosas se pueden hacer institucionalmente, sin lugar a dudas. El INEGI lo hace con miles de cosas, por ejemplo, ¿no? En donde evalúa desde afuera cuál es el funcionamiento real. Esta pregunta un poco, digamos, redunda sobre lo que dijo Mario hace un rato. ¿Qué nos dicen las instituciones? Digamos, no es un problema personal, no es un problema de personas. ¿Qué nos dice la segunda línea? Todos parados en la cubierta del Titanic. Vamos muy bien. Vamos muy, muy bien. Esa es en general la respuesta habitual. Las estadísticas, y cuando nos metemos en el corazón de los procesos, descubrimos que mandamos a gente a prisión con estas características, que esto es lo que es hacer justicia y que tiene consecuencias muy particulares, tiene consecuencias, por ejemplo, para el encarcelamiento, y que no se puede discutir el encarcelamiento sin discutir la increíble facilidad con la que encarcelamos. Por ejemplo, vieron en estos días anteriores, vieron al finlandés, por ejemplo, al profesor de Finlandia, hablar de las tasas de homicidio con las tasas de encarcelamiento. No, hay que incluir también tasas judiciales, porque los que mandan a encarcelar a esa gente están en el sistema judicial y han sido muy poco sometidos, no solamente a crítica, no, han sido muy poco sometidos a evaluación. Y eso me parece a mí que es el desafío y lo que va a cambiar, y seguramente con la reforma y con la CETEC va a haber cambios muy importantes en ese sentido. Respecto de la admisión de culpabilidad, me voy a cortésmente a negar a dar ese dato. ¿Qué haría yo si estuviera, digamos, con los dos testigos que ya dijeron, digamos, ya estoy sentado en la mesa digamos, del Ministerio Público, y el Ministerio Público me dice, así como están las cosas, o mucho mejor, la defensa pública me dice, así como están las cosas, por haber hecho una pregunta incómoda al expositor, van a corresponder, por ejemplo, 20 años de prisión. Pero, en cambio, si usted admite que la pregunta es incómoda, podríamos rebajarlo a 10, pero hay que admitirlo ahora. Ustedes saben que el CIDE hace encuestas de cárceles en el Estado de México y en el Estado de México y en la Ciudad de México hace más o menos 15 años. ¿Saben quiénes tienen mayores niveles de admisión de culpa? Ustedes inmediatamente dirán, los fiscales, ¿no es cierto? No, los defensores públicos. Los defensores públicos en México son el policía bueno, el que viene y explica lo que va a suceder después si uno no admite la culpa. Permítame entonces no darles ese porcentaje. Muchas gracias.
Bueno, les agradezco mucho a todos. Damos por concluida esta sesión y de hecho estamos llegando al fin con el Congreso. Muchas gracias por toda su participación y gracias a los panelistas. Muchas gracias.